¿Alguna vez has oído hablar de Cenicienta? Bueno, tengo algo que decirte. Las madrastras malvadas no están solo en los cuentos de hadas. Antes de seguir llamándome dramática, tienes que escuchar mi historia. Mi madrastra hace que Medusa parezca una santa absoluta. Prepárense para una historia llena de lágrimas, crimen y mucho, mucho maíz. Probablemente se estén preguntando qué tiene de malo el maíz. Créanme, sabrán esa respuesta al final de la historia. Solo tendrán que tener paciencia. Mientras tanto, no olvides dar like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Si no lo haces, tu peor enemigo ganará la lotería. No quieres eso, ¿verdad? Sin embargo, no es que ganar la lotería sea siempre algo bueno. Ahí es donde empezaron todos mis problemas. Mira, cuando tenía 5 años, mi madre nos dejó a mi padre y a mí. Aparentemente nunca dio una razón, solo dejó una nota y se fue. Ni siquiera sé su nombre. No recuerdo mucho de ella de mi infancia, pero sí recuerdo a mi padre. Mi padre era encantador y perfecto en todos los sentidos. Era un completo caballero con todos, aunque no era el chico más guapo o en forma. Era fontanero, y las mujeres no miraban en su dirección. Estuvimos solo nosotros durante años y me encantó. Entonces, $2 cambiaron nuestras vidas para siempre. Caminábamos y vimos un cupón en el suelo. Pensamos que deberíamos intentar jugar, así que lo recogimos y lo rayamos. Solo esperábamos ganar $1 o $2, pero terminamos ganando el premio mayor. ¡5 millones de dólares! Estaba súper feliz al principio, pero no tenía ni idea de cuán diferentes serían nuestras vidas. Mi padre compró una mansión y un pony, e invirtió el resto triplicando rápidamente su fortuna. Éramos ricos más allá de nuestros sueños más locos y la gente empezó a darse cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que mi padre volviera a salir. En este punto podría haber tenido a quien quisiera. Por alguna razón eligió a Taylor. Taylor era joven y bonita, y era obvio que solo buscaba la fortuna de mi padre. Pero mi padre estaba demasiado enamorado para ver lo obvio, y siempre me decía que estaba celosa de que él saliera. Hubo una vez que me preguntó si quería ayudar a comprar un regalo para mi padre. Estuve de acuerdo, pensando que ella quería hacer algo bueno. Le di $6,000 para comprarle un reloj nuevo. Bueno, volvió de compras con un reloj de $20 de la gasolinera y un vestido de $6,000. Cuando me enfrenté a ella me dijo que se vistió para él y que su apariencia era el regalo. Sí, creo que ese evento en particular fue el comienzo del fin de mi tolerancia hacia ella. Después de ese incidente, siempre estábamos peleando. Apenas podríamos estar en la misma habitación. Quería que mi padre la dejara y ella quería seguir disfrutando de su fortuna. Mi padre y yo peleamos mucho por Taylor. Finalmente decidimos que lo mejor para mí era ir a un internado. Sentí como si él la estuviera eligiendo por encima de mí, y yo estaba herida. Todavía me siento culpable por lo que le dije la noche antes de irme. Me dijo que me extrañaría y yo le dije que no tenía por qué hacerlo. «Haz que Taylor se vaya. ¿A quién amas más, a ella o a mí?», grité. Se negó a responder, así que le dije que lo odiaba y me escapé. En lugar de decirle adiós o decirle que le quería, me desperté temprano el día de mi vuelo y tomé un taxi allí sola. Le envié un mensaje de texto para hacerle saber que le enviaría un mensaje de texto cuando llegara. Desafortunadamente, nunca tendría la oportunidad de decirle adiós o decirle que le quería. De hecho, te odio fue lo último que pude decirle. Resulta que cuando recibió el mensaje de texto, estaba tan triste que decidió irse para despedirse como es debido. Lamentablemente nunca llegó al aeropuerto. Tuvo un grave accidente de coche. Todavía estaba en el aeropuerto cuando recibí la llamada telefónica y salí del aeropuerto inmediatamente. Incluso dejé mis maletas. Lamentablemente, cuando llegué al hospital ya había muerto. Estaba hundida. Pero ¿sabes quién no lo estaba? Lo adivinaste bien. Taylor. Todo en lo que podía pensar era en lo que había en el testamento. De hecho, fue lo primero que me preguntó cuando me vio en el hospital. «Entonces, ¿sabes dónde guarda tu padre el testamento?». Estaba muy enfadada, pero mantuve la calma porque tenía información que la lastimaría más que cualquier insulto. «Sí, lo sé, y no te ha dejado nada». Me reí. Casi se desmaya en el acto. Cuando regresamos a la casa, saqué el testamento y me lo ha dejado todo. Su rostro se puso pálido como un fantasma y salió corriendo de la habitación mientras marcaba el número de su abogado. Tengo que admitir que su pánico me dio algo de satisfacción. Lamentablemente no fui la última en reír. Después de que se fue a hablar con su abogado, no la vi ni supe de ella en días. Ni siquiera asistió a su funeral.
Pensé que había ganado y ella finalmente estaba fuera de mi vida. No podría estar más equivocada. Resulta que había pasado todo ese tiempo buscando en todo el testamento cualquier tipo de escapatoria. Desafortunadamente para mí encontró uno. El día de la lectura oficial del testamento ella estaba allí con su abogado. Tenía una mirada de suficiencia en su rostro que me hizo sospechar mucho. Esperé para ver si había algo que me perdí o tal vez algo que ella cambió, pero no. Todo iba hacia mí. Entonces el notario dijo algo que me hizo caer de la silla. Literalmente. ¿Sabes que en la época medieval, si un príncipe se convertía en rey durante su infancia, alguien más intervendría como gobernante hasta que fuera un adulto completo? Así es como funcionaba la herencia. Hasta los 18 años, mi tutor estaría a cargo de mis fondos. Cuando el notario preguntó quién era, Taylor levantó la mano. Me quedé boquiabierta e inmediatamente dije que no era cierto. Ella era solo la novia de mi padre. Ella me sonrió y sacó un papel. «Si no soy tu tutor, ¿qué es esto entonces?», preguntó. Había papeles de adopción como papeles de adopción totalmente legales. Y para mi horror, mi firma estaba al final de la página. Traté de decir que nunca antes había firmado nada como esto en mi vida, pero Taylor insistió en que estaba de duelo. Nadie me creyó y me vi obligada a conducir a casa en el coche con mi persona menos favorita en el mundo. Me dijo que iba a haber muchos cambios en mi vida. Ella me dijo que tendría que trabajar en casa y conseguir un trabajo para pagar las facturas y aprender a ser responsable. Ella también me dio de baja del internado al que quería ir. Estaba súper enfadada y dije que quería estar lo más lejos posible de ella. Me dijo que ya había reservado un billete de ida a un internado en otro país. No quiso decirme el nombre de la escuela y no me dio mucho tiempo para recoger. Al principio pensé que esto se debía a que estaba tratando de deshacerse de mí. Sin embargo, se hizo muy evidente lo que estaba tratando de hacer. Veamos cuánto tiempo os lleva a averiguar el plan que tenía bajo la manga. Cuando llegué al país fui recibida por una mujer que sostenía un cartel con mi nombre. Se veía muy aterradora y estricta. Solo llevaba gafas de sol oscuras y una gran chaqueta negra. Todo parecía sacado de una película de terror. Le dije que solo iría a la escuela en taxi, y ahí fue cuando me dijo que la siguiera, o si no, daba miedo y no quería saber qué era lo que seguía. Honestamente, uno de mis mayores arrepentimientos fue simplemente no mantenerme firme. Me acompañó hasta un coche y abrió el maletero. Asumí que era para mis maletas, así que me incliné. Luego me empujó adentro y cerró la tapa. Unos segundos más tarde, ella comenzó a conducir. Supongo que dejó todas mis cosas atrás. Todo lo que tenía encima era mi cartera y un móvil sin servicio. Después de un par de horas finalmente nos detuvimos. Abrió la parte trasera del coche lo suficiente para que yo saltara y le gritara. Ni siquiera se molestó en escuchar, simplemente volvió al asiento del conductor y se fue. Miré a mi alrededor para ver dónde me había dejado. ¿Una iglesia en medio del bosque? Sí, no, gracias. Hice una rabieta literalmente como un niño. Después de unos minutos de hacer la escena, salieron algunas monjas. Algunas de ellas hablaban inglés y simplemente explicaron que les pagaron mucho dinero para reformarme. Traté de huir, pero me di cuenta de que no tenía a dónde ir. Después de 3 horas de deambular perdida, volví a la iglesia derrotada. Las monjas no parecieron tan sorprendidas y me dieron una muda de ropa y una lista de tareas para hacer. Si me hubieras dicho que habría cambiado mi bolso de Prada y mis faldas cortas por túnicas de iglesia y una Biblia, nunca te habría creído. Pero allí me quedé y me acostumbré bastante a la iglesia. Había llegado a un acuerdo de que esta sería mi vida para siempre, porque pasé algunos años allí, pero un día mi vida estaba a punto de cambiar. ¿Recuerdas que dije que habría mucho maíz? Bien, estamos llegando. Estábamos teniendo un largo día de cuidar el jardín y orar cuando vislumbré algo que nunca pensé que volvería a ver. No era una computadora portátil ni una plomería interior. Era un hombre. Aparentemente estaba entregando algunos suministros a la iglesia. Normalmente lo hacía su madre, pero hoy estaba enferma. Iba a descansar un poco antes de emprender el largo camino de regreso a su casa. Tenía que tener mi edad y estaba súper en forma y sexy. Tampoco debe haber visto tantas chicas jóvenes porque me miró con el mismo tipo de fascinación. Inmediatamente se acercó a mí y comenzó a halagarme, diciendo que yo era muy diferente a otras monjas. Yo era joven y hermosa, y él se sentía muy atraído por mí. Le expliqué que a mí también me atraía mucho. Cuando dijo que era una lástima que yo fuera monja, inmediatamente le corregí diciendo que era una larga historia. Antes de que pudiera decir algo más, la monja más vieja y mezquina nos interrumpió.
Dijo que no era muy propio de una dama hablar con chicos y me arrastró para que hiciera otras tareas. Me preocupaba que fuera la última vez que vería al hombre misterioso. Un par de horas más tarde, mientras cortaba leña, escuché susurros provenientes de detrás de un arbusto. Era el hombre de antes. Me dijo que si quería me llevaría lejos de aquí. Me dijo que me escondiera debajo de los cultivos en la parte trasera de su camioneta, mientras distraía a las monjas. Entonces simplemente llegamos. Estuve recogiendo maíz de mi ropa y cabello durante horas. ¿Quién iba a saber que mi secuestro arruinaría el maíz? Condujimos durante horas y horas y le conté todo. Fue increíblemente amable y comprensivo y dijo que haría cualquier cosa para ayudarme. Le pregunté si tenía conexión a internet en su casa, lo cual confirmó. Bueno, ni siquiera perdí un minuto cuando llegamos a su puerta. Corrí directamente a un ordenador y comencé a iniciar sesión en mi Facebook y ver qué había sucedido. Lo más importante es que quería saber dónde estaba Taylor y quién era esa misteriosa mujer. Bueno, lo más impactante de mi cuenta de Facebook no fueron los miles de mensajes perdidos, fueron todas las personas enviando sus condolencias. Al principio pensé que eran saludos tardíos sobre mi padre que nunca llegué a ver, pero la verdad era mucho más inquietante. La gente pensaba que estaba muerta. Usé Facebook para llamar a uno de mis amigas más queridas. Ella respondió de inmediato y parecía muy sorprendida de saber de mí. «Pero no puede ser, estás muerta». Ella empezó a llorar. Le expliqué todo lo que me había pasado con la mujer extraña y el monasterio. Pregunté por qué todos pensaban que había muerto. Aparentemente, Taylor les dijo a todos que había tenido un accidente en el extranjero y había muerto. Como estaba en un país del tercer mundo, nadie intentó confirmar la evidencia. «Tenía un certificado de defunción y artículos de periódicos», mi amiga me dijo. «Si lo hubieras sabido, te habría ayudado». «Aún puedes ayudarme», le dije con un plan diabólico en mente. Le pedí que me comprara un billete de avión de regreso a casa. Aunque había venido inesperadamente, siempre llevaba mi cartera en mi bata. Imprimí la tarjeta de embarque y le pedí al apuesto hombre que me llevara al aeropuerto de inmediato. Él estuvo de acuerdo de todo corazón y me pidió que volviera por él cuando tuviera mi vida resuelta. Mi amiga me recibió en el aeropuerto con lágrimas en los ojos. Me trajo una muda de ropa y me preguntó cuál era el plan. Le pregunté si podía hacer que la policía viniera a mi casa en una hora porque quería un tiempo a solas para una reunión. Me presenté en mi antigua casa y pude ver que Taylor había estado ocupada con mi fortuna que heredó como mi tutor legal después de que yo muriera. Había varios coches deportivos caros frente a la casa y estatuas muy caras que no estaban allí cuando me fui. Me acerqué a la puerta y llamé. Y un mayordomo me saludó. Ella me dijo que la señorita Taylor estaba ocupada, pero le dije que le hiciera saber a Taylor que era una emergencia familiar de su hija. Ojalá tuviera una foto de la expresión del rostro de Taylor. Ella gritó cuando me vio. «¿Cómo? ¿Cómo estás?», tartamudeó. Le pregunté si realmente pensaba que las monjas podrían retenerme para siempre. «¿Monjas?», preguntó ella, genuinamente confundida. «Se suponía que estabas muerta. Carly, baja aquí ahora». ¿Muerta? Unos minutos después escuché la voz de una mujer conocida. «¿Qué estás diciendo ahora, hermana? Estaba durmiendo», comenzó. La mujer se congeló cuando me miró. No era otra que la mujer que me había llevado a la iglesia en primer lugar. Lucharon de un lado a otro frente a mí. Comenzaron a tirarse jarrones y a gritar. Aparentemente, Taylor le pagó a su hermana para que se deshiciera de mí, pero su hermana no pudo seguir adelante y dio el 50% del dinero del asesino a sueldo a las monjas para que me acogieran. Taylor se volvió y preguntó si alguien más sabía que estaba aquí, y sentí un nudo muy incómodo en la garganta. Nunca sabré si realmente me iba a hacer daño, porque en el momento en que se acercó a mí, la policía llamó a la puerta. Incluso sin la prueba concreta del intento de asesinato, el fraude y el robo la mantendrían encerrada por el resto de su vida. Además, me iba a pagar durante muchos años. Fue difícil volver al ritmo de mi vida anterior, pero supongo que es más fácil cuando eres rico. Terminé volando hacia el apuesto hombre que me rescató para vivir en el campo. Terminó llevándose bien con mi mejor amiga que me recogió en el aeropuerto. Parece apropiado que mis héroes terminaran juntos. ¿Y qué tal yo? Ya casi termino con mi título universitario y estoy feliz de decir que abrí mi mansión como un hogar de acogida gigante para que nadie tenga que terminar con madrastras malvadas.